Buenas noches. Mi nombre es Dixon Díaz y voy a hablar de los dos personajes, Emile Durkheim y Max Weber. Emile Durkheim fue un sociólogo francés que nació el 15 de abril de 1858 en Espinal, Alsacia, en el seno de una familia judía. Fue hijo y nieto de rabinos judíos. Se graduó en la École Normale Supérieure de París en 1882. Trabajó como profesor de Derecho y Filosofía en 1887. Comenzó a enseñar sociología primero en la Universidad de Burdeos y después en la de París. Hizo 6 libros o 6 obras importantes, como en el 1989 fueron los elementos de la sociología, ¿verdad? De la sociología. En 1893 la división du Travail Social. En 1897 el suicidio. En 1922 la educación de la sociología. En 1923 la educación moral. Y en 1925 la filosofía de la sociología. Tenemos un hecho social de lo que pretendía Durkheim, que era demostrar que el método científico podía aplicarse a la sociología, pero ante todo, como señalamos precedentemente, era defender el carácter de esta como una ciencia. Él pretendía que la sociología era una ciencia, por ende el objeto de estudio debería estar separado del sujeto. Es por ello que considera como objeto de estudio el hecho social. Los hechos sociales son coactivos, no en sentido físico, sino en sentido moral, debido a la presión que ejercen sobre la conciencia individual de las personas. Tenemos un derecho de hecho social. El derecho se produce en cada sociedad concreta por grupos y fuerzas de manera desigual que operan en ella. Por tanto, es aparte de esa sociedad en cuanto se encuentra la relación con los demás factores sociales. Un factor social rico, un factor social pobre, ¿verdad? Bueno, me corrió un poco la lámina de la presentación. Bueno, tenemos a Max Weber, Maximiliano Karl Emil Weber. Nació en Alemania el 21 de abril de 1864 y murió en Múnich el 14 de junio de 1920. Fue un filósofo, economista, jurística, historiador, politólogo, sociólogo. Era alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno antipositivista de la sociología y la administración pública. Tuvo unas obras, entre las principales obras fue La ética del protestante y El espíritu del capitalismo. La hizo en 1903. También en 1903 hizo La historia de la agricultura romana. Tuvo la sociología de la comunidad, La ciencia como vocación a la política y la política como vocación. Fueron 2 lecciones que se publicaron en conjunto, ¿verdad? En 1921 creó estudios sobre la sociología de la religión, ¿verdad? Que era otra rama importante. Tuvo estudios de la metodología en 1922. Habló también de la Revolución Rusa, de la religión de China, de la sociología de la religión, de la Revolución Rusa, de la religión de China, confucianismo y taoísmo, economía y sociedad, de obra póstuma. Tenemos un aporte, ¿verdad?, sociológico en sus 3 principales, en las 3 ideas principales de estos personajes, de este personaje: el afecto a las ideas religiosas en las actividades económicas, la religión entre extractificación social
e ideas religiosas y las características singulares de la civilización occidental. Muy buenas noches, esa fue toda mi exposición, muchas gracias.